Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar ahora de tromboembolismo pulmonar. ¿Sí? Las siglas son TEP. Fíjense el grafiquito. Aquí tenemos un trombo o una oclusión de las arterias pulmonares. Ahora vamos a ver qué es. Definición y causas o etiología. Es una obstrucción del flujo de sangre en una porción del sistema vascular pulmonar. Generalmente en las arterias, en una o más arterias puede ser. ¿Sí? Pulmonares. Las tromboembolias o coágulos de sangre que aparecen en el sistema venoso, como la trombosis venosa profunda, ¿sí? O el corazón derecho, son las causas más frecuentes de tromboembolismo pulmonar o TEP. ¿Sí? Igualmente la embolia se puede deber a varios factores. ¿Sí? Entonces aclaremos que trombo, ¿sí? Se le llama al coagulito de sangre. Cuando se desprende y viaja es un émbolo, que puede ser un trombo, un trombito, un coágulo, o puede ser lo que vamos a ver ahora: la invasión de la circulación venosa por parte de un tumor, ¿sí? El ingreso de lípidos, ¿sí? O médula ósea en la circulación, ya sea por una fractura o por un traumatismo, la entrada de líquido amniótico en el torrente circulatorio por el parto, o la inyección intravenosa de aire u otras sustancias exógenas. ¿Sí? El TEP, el tromboembolismo pulmonar, constituye una urgencia médica. El 50% de las muertes debidas a una embolia pulmonar se produce a lo largo de las 2 horas siguientes a la embolización. ¿Sí? Cuando se enclava el émbolo, las 2 siguientes horas son las críticas. En muchos casos, la trombosis venosa profunda no se ha diagnosticado, ¿sí? Que es una de las causas más comunes del TEP. Asimismo, en muchos pacientes no se detecta tampoco la embolización. La profilaxis, ¿sí? O sea, la precaución, constituye el abordaje terapéutico más eficaz frente al tromboembolismo pulmonar. ¿Sí? O sea que sería en este caso tratar de evitar tener eh, una trombosis venosa profunda, que son una de las causas más comunes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tenemos 3 tipos de factores de riesgo para sufrir un TEP. Tenemos un riesgo alto en los reemplazos de cadera, ¿sí? O rodilla, que son cirugías grandes, donde hay mucho tiempo de cirugía, mucho manoseo del hueso, ¿sí? Y el paquete vascular, entonces puede desprenderse trombitos. Cirugías mayores, como cirugías torácicas, cirugías cardíacas, politraumatismo, ¿sí? Riesgo moderado, tenemos la trombosis venosa profunda o que el paciente haya tenido un TEP previo, un antecedente ya de tromboembolismo pulmonar. La trombofilia es otra causa, el cateterismo, o cualquier tipo de cateterismo, como por ejemplo las vías venosas centrales, ¿sí? Inmovilización con férula, esto porque al inmovilizar el miembro mucho tiempo con una férula se produce éxtasis venoso, ¿sí? Se pueden producir trombos. Tratamientos con estrógenos, las mujeres mayores de 40 años que tienen tratamientos con estrógenos, acuérdense que los estrógenos pueden eh, interferir con la vitamina K, ¿sí? Alterar los factores de la coagulación. Patologías de base como el cáncer, ¿sí? De riesgo bajo son todas las personas mayores de 50 años, el reposo prolongado por más de 4 días en cama, postrado, viajes prolongados, como por ejemplo en avión, más de 6 horas, obesidad mórbida y las varices, ¿sí? Estas patologías son de riesgo bajo. Vamos a hablar un poco de la fisiopatología. Si ustedes se fijan en el gráfico, ¿sí? Tenemos un trombo, ¿sí? Es todo un coágulo gigante de sangre que se sitúa periválvula venosa, se desprende el émbolo, ¿sí? Que es el coagulito, viaja por las venas cavas inferior, llega hasta la aurícula derecha, ventrículo derecho, y se incrusta o se enclava en las arterias pulmonares. Puede ser uno, pueden ser varios, ¿sí? La gravedad va a ser de acuerdo al tamaño del émbolo, ¿sí? Y de la arteria que ocluye, ¿sí? Fíjense desde dónde hizo el viaje,
¿sí? De la vena femoral, ¿sí? La puedo haber hecho también de la safena, de la poplitea, de cualquier parte, y viajar como viajó y alojarse en las arterias pulmonares. La importancia de un TEP depende del grado de obstrucción del flujo de sangre pulmonar, el tamaño del trombo y los efectos secundarios de la obstrucción. Sus efectos pueden ser muy variables. Oclusión de una arteria pulmonar de gran calibre que provoca una muerte repentina. ¿Sí? Se produce de manera significativa, impide el intercambio gaseoso, el gasto cardíaco desciende notablemente, debido a que la sangre no puede fluir a través del sistema vascular pulmonar para regresar al corazón izquierdo. Infarto del parénquima pulmonar, ¿sí? Así como en el infarto agudo de miocardio, cuando se obstruye una arteria, ¿sí? Se infarta el tejido subyacente, acá pasa lo mismo con el parénquima pulmonar. Por obstrucción de una fracción significativa del flujo sanguíneo pulmonar, menos del 10% de los TEP da lugar a un infarto pulmonar. Obstrucción de un segmento pequeño de la vasculatura pulmonar que no ocasiona ninguna lesión permanente. ¿Sí? El paciente puede tener síntomas un rato y después cede los síntomas. ¿Sí? En este caso sería una obstrucción de un segmento muy pequeño. Embolias pequeñas crónicas o recurrentes, a veces múltiples, que producen síntomas recurrentes, ¿sí? Como pequeños desprendimientos de coágulos. La obstrucción del flujo sanguíneo pulmonar por un trombo influye tanto en la perfusión como en la ventilación. Los reflejos neuromorales desencadenados por la obstrucción provocan vasoconstricción, por lo tanto se eleva la resistencia vascular del pulmón. En los casos de mayor gravedad puede producir hipertensión pulmonar, insuficiencia ventricular derecha, puede aparecer hipotensión, descenso del gasto cardíaco. En el área pulmonar afectada se observa vasoconstricción, ¿sí? Se incrementa el espacio muerto, áreas pulmonares ventiladas, pero que no reciben perfusión, ¿sí? Porque está obstruida la arteria. Se reduce igualmente la cantidad de surfactante, de líquido surfactante del pulmón, lo que potencia el riesgo de atelectasia. La atelectasia es cuando tenemos espacios muertos en el parénquima porque los alvéolos no pueden producir el intercambio gaseoso, ¿sí? El alvéolo se queda sin su líquido surfactante, que es el que lo rodea, ¿sí? El alvéolo se colapsa y ahí se produce la atelectasia. Bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas o los signos y síntomas? La disnea, dolor torácico, ¿sí? Ansiedad, aprensión, sensación de muerte también, tos, taquicardia, taquipnea, podemos escuchar estertores, puede haber febrícula con el paso de las horas, y menos frecuentes, el paciente puede ser diaforético, puede haber hemoptisis, puede haber un síncope, que es una pérdida de conocimiento repentina por una causa cardíaca, la cianosis o ruidos auscultatorios del corazón en S3 o S4, puede haber galope. Bien, ¿cuál es el tratamiento? Tenemos tratamiento agudo, ¿sí? Las primeras 2 horas, si es posible, y tenemos un tratamiento crónico después de haber sufrido un TEP. El tratamiento agudo va a ser la oxigenoterapia, ¿sí? Seguramente con máscara, va a depender siempre de la saturación, pero lo más conveniente por ahí es una máscara de no reinhalación, ¿sí? Y en caso de que el paciente le sea insuficiente, va a pasar a asistencia respiratoria mecánica, ¿sí? Si la Venturi o la de no reinhalación el paciente empeora de todas maneras, el paciente va a necesitar ser intubado y ser conectado a un respirador, ¿sí? En los TEP graves, generalmente el paciente termina en ARM. Monitoreo cardíaco, siempre electrocardiograma para ver que la causa no haya sido por una insuficiencia cardíaca o algún trastorno cardíaco, o para ver las consecuencias después del TEP. Venoclisis para mantener una vía permeable para pasar medicación, ¿sí? Con cualquier solución isotónica, solución fisiológica al 0,9. Tratamiento del dolor, ¿sí? Si el paciente todavía está lúcido, está consciente y tiene dolor, se puede administrar morfina endovenosa. Se va a realizar un laboratorio, ¿sí? Para ver gases en sangre y demás, y para ver si no hay enzimas cardíacas o cualquier cosa que pueda alterar el corazón. Anticoagulación se va a hacer,
¿sí? Se puede hacer con heparina o enoxaparina. Si lo hacemos con heparina va a ser endovenosa, ¿sí? De 5.000 a 10.000 unidades internacionales en bolo, y después se realiza una infusión continua con una bomba, ¿sí?, de infusión de 1.000 a 15.000 unidades eh, internacionales por hora, ¿sí? Eso va a depender del peso del paciente. La anticoagulación subcutánea con enoxaparin, ¿sí?, se va a hacer de 1 a 1,5 miligramos por kilo, también peso del paciente, cada 12 o 24 horas. ¿Sí? La enoxaparina, acuérdense que va subcutánea, en deltoides o en el abdomen periumbilical. Anticoagulación también después vía oral, que se puede dar, se puede iniciar de todas maneras, junto con la otra anticoagulación, como la warfina o el acenocumarol, ¿sí? Trombolisis, se puede usar la streptokinasa, ¿sí?, que es para disolver los trombitos, 1,5 millones de unidades internacionales a pasar en 2 horas, o la uroquinasa, 3 millones de unidades internacionales a pasar en 2 horas. También se puede hacer una trombolectomía, ¿sí?, que es un cateterismo que se introduce hasta llegar a donde está el sitio del émbolo, se infla el balón, se retira y va arrastrando el trombo o los trombitos, ¿sí? Son todas intervenciones de alto riesgo también. También se puede poner un filtro, fíjense acá, tienen el filtro, una vez que llega se abre la sombrilla con el filtro, ¿sí? Fíjense que tiene agujeritos para dejar pasar, pero los trombitos pueden quedar ahí para que no vayan a las arterias pulmonares, ¿sí? Filtro en la vena cava están indicados solamente en pacientes estables hemodinámicamente, ¿sí?, y que no se los puede anticoagular, ¿sí? O sea que el único tratamiento que se puede hacer es este, filtro en la vena cava, ¿sí? Después, pasado el TEP, el tratamiento crónico que va a quedar la persona va a ser una anticoagulación, generalmente de 3 a 6 meses, ¿sí?, de tratamiento, vía oral con acenocumarol o warfina, ¿sí? El acenocumarol es lo que por ahí más se utiliza acá. Laboratorio periódico, ¿sí?, para ver los factores de coagulación. Cuando el paciente está coagulado se hacen laboratorios seriados, ¿sí?, cada 15 días, y se va viendo el rango de anticoagulación que tiene el paciente y se van ajustando las dosis. No es que se le da una dosis y después el paciente queda a piñón fijo con esa dosis, no, sino que se va adecuando, ¿sí?, como cualquier medicación nueva. El paciente tiene que hacer ejercicios activos y pasivos en caso de no poder hacer ejercicios activos, ¿sí? Ejercicios activos que son caminata, ejercicios aeróbicos, y si no lo puede hacer o está postrado en cama por otra causa, va a hacer ejercicios pasivos de movimiento de las piernas, de las articulaciones, ¿sí?, de los brazos, elongación y demás. Bien. Los cuidados de enfermería para esta patología van a ser centrados en la oxigenoterapia, ¿sí?, que ya dijimos que puede ser en el caso de la urgencia, el paciente va a tener una máscara de no relagación, una máscara Venturi, y si con eso no alcanza, para mantener una saturación mínima de 92, el paciente va a necesitar asistencia respiratoria mecánica, ¿sí?, ser intubado y conectado a un respirador. Siempre el paciente tiene que tener monitoreo cardíaco permanente, ¿sí? Dijimos que se le hace un electro. El paciente, si está lúcido, consciente, con dolor y miedo, le vamos a aliviar la ansiedad. Sabemos cómo es el procedimiento, ¿sí?, se le explican todos los procedimientos que se le van a hacer. Nos presentamos, tratamos de charlar con él, decirle que se tranquilice, que vamos a hacer todo lo posible para que mejore, le vamos a explicar la medicación que le vamos a hacer y todo lo demás, ¿sí? Es aliviar la ansiedad del paciente. Disminución del riesgo de tromboembolismo pulmonar. ¿Cómo lo disminuimos? A través de la deambulación. El paciente, ya cuando pasa la etapa crítica, debe deambular, hacer ejercicios activos y pasivos, y no sentarse por tiempos prolongados, ¿sí?, en la silla, por ejemplo, ni cruzar las piernas, ¿sí?
porque eso produce éstasis venosa. Bien, vigilancia del tratamiento. Éstasis es el estancamiento de la sangre en las venas, ¿sí? Vigilancia del tratamiento trombolítico, ¿sí? Y el tratamiento anticoagulante. Vigilar las posibles complicaciones, si el paciente está en una urgencia. Las complicaciones que puede llegar a tener en el tromboembolismo pulmonar son shock cardiogénico, que es cuando el corazón ya no alcanza a compensar, ¿sí?, la insuficiencia que tiene, y la insuficiencia cardíaca. Esas son las complicaciones del TEP, ¿sí? Y después, si sucede el shock cardiogénico y la insuficiencia cardíaca, puede llegar al paro cardíaco. Atención pre y posoperatoria del paciente, ¿sí?, en caso de que se le tenga que hacer un cateterismo o colocar un filtro en la vena cava, ¿sí? Se asiste al paciente pre y posoperatoriamente. Si el paciente está lúcido y consciente, se le van a explicar los procedimientos. El cirujano habitualmente o el cardiólogo le explican, pero siempre queda alguna duda, alguna pregunta para hacer, que la tenemos que evacuar nosotros, ¿sí? Entonces, alentarlo, explicarle lo que se le va a hacer, decirle que va a estar bien, que en el quirófano se lo va a atender lo mejor posible, y comentarle lo que va a sentir post-operatorio, ¿sí? Generalmente el paciente viene somnoliento, viene con frío, viene hipotenso, que no debería, ¿sí? Y que se le van a hacer controles más seguidos de lo habitual, ¿sí? Y se le va a tratar el dolor principalmente. Muchos pacientes prequirúrgicos tienen miedo de la anestesia, entonces se le explica también, si no lo vino a ver el anestesista, se le explica cómo se realiza la anestesia, ¿sí?, para que se quede tranquilo. Y educación sobre la prevención, porque un paciente una vez que sufrió un TEP puede volver a sufrirlo, ¿sí?, de acuerdo o según la causa cual haya sido. Entonces se habla sobre la prevención. La prevención, ¿en qué va a consistir? En seguir el tratamiento farmacológico, en hacer ejercicios activos o pasivos principalmente, ¿sí? Bien, de tromboembolismo pulmonar y nada más.